Rueda videotape. Paola, eh, gracias por, Buenas. gracias por estar aquí. Y me encantaría que nos contaras a todos tu historia, que nos contaras cómo has logrado esa coherencia, que esa palabra que tanto nos gusta, esa coherencia contigo misma y también con tus relaciones. Ilumíname. Bueno, un poco, o sea, empecemos como, supongo que al final de mi última relación, creo que es como, ese fue como el tipping point, ¿no? Lo que dio paso a que yo realmente empezara a necesitar y a querer hacer mucha introspección y cambiar mi vida. O cambiar aspectos de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve en una relación de 7 años, em, y en diciembre, me acuerdo perfecto, en diciembre del 2018, yo me desperté un día, como me pasa mucho en cuando las grandes decisiones de mi vida siempre como que son como un bold moment, así que me viene como un rayo de una. Yo me desperté y dije: "Berro, yo tengo que hacer un cambio importante en mi vida y en mi relación conmigo misma y por consecuencia con mis parejas", ¿no? Entonces, o sea, digamos que ¿cuál sería la palabra correcta? O sea, lo que sucede, o sea, el patrón que se estaba repitiendo en mi vida y durante todas mis relaciones, yo tuve 3 relaciones largas antes de casarme, es que yo le fui infiel a todas mis parejas largas, o sea, a todos mis novios serios, le fui infiel a todos, de diferentes maneras, menor o peor manera. Y era muy loco porque, por un lado, volviendo al tema de la coherencia, era muy incoherente. Yo, por un lado, era como jugaba a ser la novia ideal, la novia que, ¿sabes?, los apoyaba en todo, sus proyectos personales, su trabajo, con su familia. Estaba ahí contra viento y marea, siempre tal, no sé qué, de manera emocional, económica, todo. Pero por otro lado, o sea, había una gran falta, un gran irrespeto hacia mí misma, hacia la relación y hacia esa otra persona, en, o sea, mostrada en infidelidad, ¿no? Entonces, y lo más loco de todo el cuento es que yo me autoconvencía a mí misma y tengo así momentos, memorias muy claras de estar yo qué sé, que sí, bañándome y autoconvenciéndome de cómo everything was fine, como que esto es normal, que esto le pasa a todo el mundo, que tú sí eres feliz, que ninguna pareja es perfecta, que ninguna pareja lo es, pero es muy loco como la automanipulación, ¿sabes? Me metía yo misma y me embadurnaba más en ese paquete, ¿no? Y claro, entonces había una gran incoherencia entre lo que yo por un lado y hacía por el otro, ¿no? Y esa incoherencia es lo que ultimately me hacía muy infeliz. Y esa infelicidad es lo que a su vez me llevaba a ser infiel, ¿no? Era todo como básicamente como un círculo vicioso, por decirlo así. Y nada, y yo me despierto ese diciembre, me acuerdo, estaba en Barcelona de visita, estaba sola y fue como, no, I need to do something. Y me habían recomendado varias personas a esta misma terapeuta, Yopé, y fue Sí. literal la primera semana de enero llegar y empezar a hacer terapia, ¿no? Y claro, la terapia es interesante porque uno empieza con una idea y siempre salen muchas otras cosas que a lo mejor uno no tiene planificado, ¿no? Entonces yo no es que empecé a hacer terapia para ver cómo iba a terminar con mi novio, para nada, sino empecé a hacer terapia porque realmente escuché finalmente ese llamado mío interno de que, epa, aquí tú no estás funcionando bien y no tienes las herramientas para, ¿sabes?, desenvolver esto tú sola, básicamente. Pero fue muy loco porque yo a los 3 meses de empezar terapia, haciendo terapia una vez a la semana, terminé con mi ex después de 7 años. Entonces,
Hay una cosa que dicen que cuando uno tiene una idea es porque, o una pregunta, es porque ya tu cerebro tiene la respuesta somewhere. Y es simple, o sea, la pregunta solo nace a partir de que ya tienes la respuesta. okey. Y eso era claramente mi caso. O sea, ya yo sabía que la respuesta era que tenía que terminar esta relación, que tenía que cambiar muchas cosas. Y bueno, y por eso yo creo que no me tomó tan poco tiempo. Em, entonces, bueno, ahí empieza un proceso como de terapia, lo que es más terapia cognitiva. Em, ¿Qué no sé si significa quieres qué, que, perdón? bueno, como la terapia como de conductual, y como la parte más mental, digamos, lo que serían los Conversar, pues, traumas. conversar. Conversar, exacto, o sea, lo que todo el mundo se imagina como terapia, right? No es Ujú. psicoanálisis, porque esta terapeuta no se dedica a eso, pero es más, ella hace como más coaching, terapia cognitiva, hace como cosas junguianas, trabaja también con elementos del budismo. Y no sé si quieres que explique algo más como con respecto a esta como primera parte o... Claro que sí. Todo lo que Sí, tengas que decir, todo lo que no, quieras decir. bueno, no, o sea, como... Y pasa, o sea, y en paralelo a todo este proceso de yo, bueno, estar mal con mi ex, terminar y tal, yo estaba muy enferma del estómago. Eh, para mí, sin duda, o sea, obviamente había como un elemento físico que sí estaba jugando un rol en cómo yo me sentía, pero también había una cosa muy somática, ¿no? O sea, había algo que obviamente yo en ese desbalance emocional que tenía, lo estaba como eh, también somatizando, exactamente. Y Entonces, bueno, yo tú, ajá. en ese momento, ¿lo entendías así como me lo estás explicando ahorita? O eso es viendo hacia atrás, que tú te das cuenta que eso que sentías en el estómago era gracias a esta... No, 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 o sea, me tomó como un año de terapia entender cómo todo en mi cuerpo está completamente vinculado de esa manera, pues. O sea, como te decía, o sea, obviamente sí hay un elemento físico porque si bien yo hoy no estoy enferma, sí tengo que cuidar mi alimentación y mi suplementación porque sí tengo una condición de que tengo un estómago sensible, eso es así. El nivel en el que yo estaba hace 8 años, eh, o sea, traía más cosas, no era solo una sensibilidad estomacal como lo que tengo hoy en día, ¿no? O sea, yo soy una persona delgada y tenía 10 kilos menos, o sea, estaba en el chasis, como se dice. Entonces, em, y nada, a mí me tomó como un año de terapia con ella, Los donde saludos a estábamos Yopé, realmente, que también he visto terapia con ella. sí, lo máximo. Y en este momento, o sea, en esta primera etapa, la terapia es muy enfocada a eso, a behavior. Empezamos a tratar cosas de la familia y del árbol genealógico. Y una de las cosas que ella me dice que a mí es lo que me empieza como a cambiar el chip de que también tengo que tratarme la parte física o que la parte física está somatizando la parte emocional y mental, es que ella me dice, mira, cuando uno tiene como problemas digestivos en el estómago, en el gut o en la boca, van muy relacionados con la madre, porque la madre es la que te da el primer alimento. Entonces hay como, digamos, en cuanto a teorías energéticas, por decirlo así, en el que hay muchas veces que la somatización de como problemas con el árbol o retos, más que problemas, ¿no? Con el árbol o con la madre, se somatizan a nivel estomacal, ¿no? O sea, ahí se Mm, empieza como a prender una lucecita, como que, ok, aquí hay algo que tengo que empezar a dig deeper. Y efectivamente, después de un año de terapia en el que yo había logrado mejorar bastante mi salud, pero no al 100%, yo decido como unificar mi terapia, porque esta persona, ella dentro del, como muchas de las herramientas que hace, ella es certificada en lo que se llama psiconeuroinmunología, que es un tipo de terapia alternativa que básicamente ve al cuerpo como, como una conexión total en la que
el estrés, ya sea emocional, laboral, tiene repercusiones a nivel mental y a nivel físico, ¿no? Entonces, que lo tienes que tratar como todo uno, no como que cosas separadas, ¿no? Entonces, es una terapia en la que tú trabajas la parte mental, cognitiva, emocional, el estrés, y trabajas la alimentación y la suplementación, ¿vale? Y todo eso va como, es un solo paquete, por decirlo así. Y como al año entonces de estar en terapia, yo le digo a Yope como, bueno, vamos a ver la parte física, la alimentación, la suplementación. Y la verdad que fue impresionante. O sea, yo lo que no había logrado hacer en 3 años de diversos tratamientos, en 6 meses con ella, tratándome las tres cosas, o sea, la alimentación, la suplementación y continuando con mi terapia, yo no me curé del coco, pero me curé el estómago seguro. Y bueno, y esa es realmente la terapia que continúo haciendo y volviendo un poco como a lo que, como empezamos, ¿no? A lo de la coherencia, que creo que lo que hablábamos antes de empezar, que es como, para mí, como el hilo conductor que me gustaría darle a mi proceso de estos 8 años es eso, es como coherencia, desde la falta de la búsqueda y ahorita creo que ya empiezo a llevar una vida mucho más coherente, ¿no? No me alegro. Sí, pero es eso, o sea, Yo como que también, sí, yo también siento que estoy siendo más coherente últimamente. El mío ha sido, digamos, un claro, proceso de 6 años, pero... Ah, no, bueno, el mío también fue 2018, así que estamos igual. ahí está, ¿ves? Bueno, serían 7, pues. Pero, entonces, volviendo al tema de lo de la coherencia, ¿no? Yo creo que esta terapia que combina estas tres cosas es una manera muy coherente de cómo ves a tu cuerpo, ¿no? De decir, bueno, o sea, alimentación, mente, suplementación, todo tiene que estar en coherencia, de la misma manera en que yo quiero coherencia en mis acciones, en mis relaciones, tanto sentimentales como de amistad, como en mis relaciones familiares, ¿no? Llama la atención esto, como en paralelo, digamos, tú eres chef también. Entonces, cómo se alinea digamos, este aprendizaje tuyo a esta alimentación, esta suplementación con tu desarrollo como chef? No sé si ya eras chef de antes, ya habías estudiado esto, o más o menos cómo se alineó eso, cómo tiene coherencia eso. Bueno, eso es probablemente de las partes más difíciles de darle coherencia. Y sí, o sea, yo decidí que quería ser chef con 13 años. O sea, y empecé a cocinar con 15. O sea, cocinar es como, sí, ha estado en mi vida de adulto siempre. Y es muy cómico porque hay muchas cosas que yo, por ejemplo, cuando estoy analizándome o meditando y tal, hay tantas cosas que me traen de vuelta a la cocina. Como, por ejemplo, la primera vez que yo medité, que fue con Yopé, ella como para ayudarme, como que, bueno, imagínate un color, imagínate un sonido, y el sonido era el sonido de un sofrito. O sea, cuando tú pones así como... y es muy loco porque yo muchas veces cuando estoy así alborotada, como que es casi como un white noise, ¿no? Pero es eso, me lleva, o sea, el cocinar es una de las cosas que a mí más me grounds me, Sí. em, porque me pone en contacto con mi verdadero ser, o sea, con la expresión más pura de mí, con mis ancestros, porque a mí me enseñaron a cocinar en mi casa y todavía las mujeres que me enseñan a cocinar son mi referencia. Me pone en contacto con la naturaleza. em, pero bueno, lo difícil es que, claro, la cocina como la enseñan y como se disfruta y como nos gusta comer, no es muy como, no está muy alineado con lo que me hace bien a mí, Paola, ¿no? Entonces, Ok. es difícil, o sea, tiene como esas 2 caras, ¿no? Tiene esa cara, como lo que te decía antes, ¿no? Que me conecta tanto, o sea,
Yo supongo que a ti como artista te pasa igual, ¿no? O sea, cuando tú estás como a lo mejor enfrente de un canvas, de un proyecto, es como, es el momento más humbling, ¿no? Casi, ¿no? Pues a mí me pasa igual cuando me pongo enfrente de una tabla de cortar y con un cuchillo y un papel y un lápiz, es lo mismo, ¿no? O sea, son colores o son ingredientes, son pinceles o son cuchillos, pero, ¿sabes? Estás ahí, ¿no? Y te enfrentas a tu idea y cómo puede pintarse esto o cómo puede cocinarse esto. Entonces, tiene ese lado, pero el otro lado es, bueno, ¿cómo hago yo, cómo cocino yo algo que no me va a caer mal, que es algo que yo puedo comer y disfrutar, que es algo que mi cuerpo no va a rechazar, que es algo que va a nutrirme o nutrir a la persona que lo está comiendo? Y yo creo que el truco o la coherencia allí está en el balance. Es decir, o sea, obviamente yo me muero por un plato de pasta con salsa boloñesa y full de parmesano y tal, y and I can do it. Y me nutre de muchas maneras espiritual y golosamente, pero bueno, después tengo que cut back, tengo que, ¿sabes? Detox, tengo que a lo mejor compensar con cierta suplementación. Entonces, una de las cosas que es bonita de esta terapia, que incluye estas tres cosas, en las que, por ejemplo, hay momentos en los que yo la alimentación no la puedo controlar tanto porque estoy en una época de trabajo importante o estoy de viaje o entonces, bueno, yo me aseguro que me suplemente bien, que haga más ejercicio, más yoga, ¿sabes? Entonces trato de buscar el balance entre otras partes. Y esa es la manera en que le puedo dar coherencia, porque desgraciadamente como me enseñaron a cocinar y como nos gusta comer, no se alinea mucho en muchas cosas, pues. ¿Y crees que haber hecho esta terapia y haberte conocido a ti te hace mejor chef? Sí, pero como en second degree. O sea, es como que me hace mejor persona, therefore Mm, soy un mejor chef, ¿no? claro. A lo mejor sí me hace mejor chef para cierto tipo de trabajos. Por ejemplo, yo cocino aquí en Miami. Bueno, yo vivo entre Londres y Miami, ¿no? Y aquí en Miami me salen muchos trabajos como chef privado. Y en muchas ocasiones es como ir a casa de alguien a cocinarle a toda la familia 2 o 3 días a la semana o les hago la comida preparada. Y creo que en ese aspecto sí, porque bueno, y no es como una ocasión especial que la gente quiere como ser más indulgent y disfrutar y se vuelan un poco Mm. la dieta. Entonces, bueno, hay algo como muy bonito en el que tú le cocinas a una familia y que esa familia confía en ti para que los alimentes y los nutres y siento que el conocimiento que yo he adquirido en los últimos años sobre lo que es alimentarse, ¿sabes? Los beneficia a ellos también. Entonces, en ese sentido, se me hace una mejor chef para eso. Quizás también, de alguna manera, a nivel creativo es interesante cuando, o sea, a veces pasa, ¿no? Cuando tienes un brief que es muy restrictivo, dices, bueno, ¿cómo puedo ser igualmente súper creativo dentro de una cosa que es muy restrictiva, ¿no? Y esa como necesidad de ser creativo impulsa la mente a como, coño, si no puedo usar todos estos ingredientes, ¿cómo hago para que esta vaina sepa igual o sepa bien y tal? Y eso es interesante y es enriquecedor. Pero, sí, no sé, una respuesta mixta, creo. Y volvamos a esa Paola chiquita que me dices de desde los 12 años estabas cocinando, Bueno, o sea, yo de siempre los o 15 sea, yo años. desde chiqui yo, o sea, profesional, yo me metí en una cocina profesional a los 15, Ok. pero, o sea, yo siempre cociné, siempre, desde chiquita, yo, o sea, desde lo típico así, hacer galletas con tu abuela, ayudar a hacer cualquier cosa en la cocina, o sea, a mí me encantaba de verdad desde siempre estar en la cocina y sí, pero fue a los 13 que fue como, me acuerdo también así perfecto, fue I think I'm gonna be a chef, o sea, voy a estudiar cocina. Em, ¿Te acuerdas por qué? ¿En cómo fue ese momento?
Sí, sí, me acuerdo perfecto. De hecho, estaba en la playa en Higuerote con una amiga de toda la vida del colegio y su mamá. Nos habíamos ido el fin de semana y estábamos así, ella y yo sentadas en la orilla de la playa, o sea, en la arena, pues. Y ella estaba buscando, ¿sabes? Como unos coquitos que viven en la arena y en Higuerote. Me acuerdo perfecto que estaba como buscando coquito, estaba sentada al lado de ella y así como que de la nada le dije: "Coño, Vero, yo creo que yo voy a estudiar cocina". Y, "¿What? ¿En serio?". Y que: "Pero chamo, yo creo que sí, me gusta burda". Y en ese momento yo me la pasaba viendo Food Network, que es un canal de cocina que en esa época era increíble, cocinando, van inventando. Fue como: "Berro, creo que sí". Y me acuerdo que nos paramos, nos fuimos donde estaba su mamá, se llama Esther, y le digo: "Coño, Esther, creo que acabo de decidir que voy a estudiar cocina". "What? ¿Qué? ¿En serio?", y tal. Y se me quedó. Y me acuerdo, llegué a Caracas, se lo comenté a mi mamá se cagó la risa y que nada que ver. Tú, sí, claro, of course. Y a los 2 años ya estaba trabajando en un restaurante en Caracas. Wow, Sí, qué suerte y qué alineada estabas contigo, me imagino en ese momento que te llegara ese mensaje tan claro y que se ha mantenido hasta ahora y digamos que has desarrollado tu arte desde los 15 años, eso es como una bendición, diría. total, yo lo veo como una completa bendición, porque, o sea, no solo lo que dices de la alineación, sino que, coño, tanta gente que never really figures it out. Pero volviendo un poco al tema de la terapia y como los procesos en los que yo he evolucionado más que cambiado, em, es muy loco, ¿no? Como una parte de mí es tan alineada, tan perseverante, tan, ¿sabes? Lo tiene tan claro, goes for it. Y luego había toda esta otra parte de mí que estaba completamente desordenada, ¿no? Em, y cómo son como casi 2 partes de ti que no de mí que no se hablaban, ¿sabes? Cómo no podía yo como trasladar una manera de ser que me beneficiaba y que me hace mucho bien a una parte que era completamente autodestructiva. Entonces, y eso creo que es una de las cosas bonitas que yo he obtenido con la terapia, de que lo hablamos antes, de que como o sea, como yo creo que esas 2 partes no se hablaban, en parte por shame, o sea, por vergüenza, por denial. Y creo que una de las cosas bonitas de la terapia es como entender, o sea, que uno es todas esas personas, uno es todas esas partes de su vida, ¿no? Y que tenemos que vivir en una sociedad en la que le pone etiquetas a todo o estigmatiza ciertas emociones o pone cosas como buenas o malas y entonces lo malo hay que esconderlo. Y, para mí lo interesante ha sido que yo he integrado como todas esas Paolas, ¿no? O sea, esa Paola que es chef, que es tan perseverante, con esa Paola que, ¿sabes? Que no era capaz de verse, escucharse a sí misma y digamos que oprimía esa falta a través de la infidelidad, o sea, ese era mi punto de escape. Y eso, o sea, como que me encanta poder mirar atrás y decir como, mira, yo soy todo esto todo existe dentro de mí y no es que es algo bueno o malo o ya yo no soy esto, no, no, yo soy todo eso y, tiro para adelante con todo esto y no lo veo como una carga hoy en día, sino como herramientas, ¿no? Sí, me encantan los términos que estás usando porque, digamos, yo uso los mismos en mi terapia que yo hago que se llama IFS. No sé si te he contado Internal Family Systems. Un poquito, sí, ajá. Y bueno, también habla de que uno tiene muchas partes. Una de ellas, digamos, el self, que es tu parte, digamos, que está alineada. Tú estabas en self, digamos, cuando te llegó el mensaje de que ibas a ser chef.
Y luego tenemos todas estas otras partes que, como dices tú, están ahí y según entiendo yo, a veces toman el control de la nave, del cuerpo, y actúas desde esas partes. Y según el IFS, esas partes tienen lugar, están alojadas en el cuerpo. Esos son traumas que están alojados en el cuerpo y tú, en esta terapia, digamos, tú lo que haces es conversar con esas partes, empezar a conocerlas, sentarlas en la mesa y tienes todas tus partes y que se empiecen a conocer y se empiecen a tratar, porque todas en verdad quieren algo bueno para ti, todas te están ayudando de alguna manera. Lo que pasa es que te están ayudando, tienen la edad de cuando se creó ese trauma y la mayoría son traumas de pequeño, pues. Entonces cuando tú la sientas en la mesa y empiezas a hablar con todas estas partes, yo por lo menos tengo un crítico que cuando me estoy criticando yo internamente, que no sirvo para nada, que no sé hacer esto, que no lo voy a lograr, qué sé yo tengo un dolor aquí en la sien, una presión aquí en la sien. Y ya sé que estoy hablando con o ya sé que el crítico me está taking over, digamos. Ujú, Y por poder separarlo, saber que, no, esta es una parte de mí, esto no es que yo no soy todo esto. Yo tengo una parte de mí que es un crítico y puedes hablar con esa parte y te puedes empezar a meter y puedes empezar a conocerlo y puedes hasta llegar a ver de dónde viene, por qué está ese crítico, qué te pasó de carajito que hizo que este crítico actuara de esa manera, en verdad para protegerte. Em, un poquito así yo es como organizo mi vida ahora, entendiendo que tengo todas estas partes, porque es una técnica, yo creo, para autoconocerse. ujú. Em, y me gusta que tú estés usando ya esos términos, digamos, eh, porque creo Bueno, que no, go ahead, termina. go ahead you, ladies. No, que nosotros, o sea, en la terapia nosotros no lo representamos como diferentes personajes, sino como que todo aquello que está fuera de tu ser es el ego. Y se trata de darle al ego su justo lugar. No se trata de eliminar al ego, porque el ego es muy útil. Y Claro, como bien dices tú, está en su está, o sea, está allí para protegerte, para, ¿sabes? Para ayudarte a seguir adelante en muchas cosas. O sea, el ego existe por algo. La cosa está en que tú no puedes actuar solamente desde el ego, ¿no? Entonces se trata de, es una frase que me gusta mucho, es darle al ego su justo lugar. Y otra cosa que de hecho lo aprendí hace poco, que era como, es, y el gesto, o sea, va con el gesto, la expresión es eh, redimensionar al ego y redimensionar a la identidad, porque la ok, identidad es el explícame ser. eso. Bueno, o sea, redimensionar al ego, o sea, darle al ego su justo lugar y que no te tome, pero que exista, o sea, no lo estás eliminando, él existe en su espacio y redimensionar la identidad, porque la identidad es del ser. Entonces, tú actúas mayoritariamente sobre tu ser y al ego, que tiene su justo lugar, lo usas o lo sacas cuando lo necesitas, ¿no? Pero él tiene su Claro. puesto. Mm. Y con este comentario que te acabo de hacer de la IFS y de los traumas, tú sabes de dónde viene ese comportamiento tuyo, esa Paola autodestructiva. O sea, has logrado conocerla y entender por qué está ahí. No he llegado a conocerla quizás como en los mismos términos que tú, que llegas a ir tan profundo como para poder hablar con ese Luigi de 15 de 12 de 2 ¿no? Yo sí, o sea, he logrado como identificar de dónde vienen ciertas partes. Hay cosas que vienen, por ejemplo, de mi mamá y un poco de lo que sería la transgeneracional, o sea, de las cosas que yo heredé de mi familia, de un poco del trauma familiar, que puede ser desde, o sea, los hijos de la guerra, que se le llama a lo que serían todos los sobrevivientes de una guerra, que serían mis abuelos, que a su vez, como que bajo ese trauma, ellos crían a mi mamá y a mi papá, porque mis abuelos paternos también son sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial. ¿De Y dónde? Perdón. mis abuelos paternos son italianos.
Y mis abuelos maternos, Carlini. Carlini, de Florencia. Okey, Y mis abuelos maternos, mi abuelo era vasco y mi abuela alemana. okey. Em, Nice, tienes un y buen mis mix. sí, bueno, yo de hecho de venezolana genéticamente no tengo absolutamente nada. Okey. Eh, Pero sí la sazón, ¿o entonces, no? claro, y el swing. Y el swing. Pero, entonces sí, o sea, yo sí logro identificar y luego como on top of that, yo a mi papá biológico no lo conozco. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía como 6, 8 meses, una cosa así, y él, o sea, al día de hoy nunca he hablado con él, no lo conozco. Y bueno, y ahí, claro, y mi mamá, que es una mujer increíble y que me ha dado todo, hizo con ese abandono lo que ella podía. Y ella a su vez fue criada por una gente en la que nunca creyó en la terapia, que nunca se trató de nada, que la psicología es para los locos. Entonces, claro, mi mamá tiene cargo con ese trauma muy grande, solita, básicamente. Y lo quisiera o no, eso se pasa para adelante, pues. Em, Porque lo que no resolvieron los padres, algunas cosas nos toca resolver a nosotros los hijos, ¿no? Sí, Entonces yo sí he logrado identificar como, obviamente, por ejemplo, en mi relación con lo masculino, hay muchas cosas que sí vienen de allí, ¿no? Vienen de un poco de lo heredado de mi mamá y más para atrás probablemente. Am, pero no he logrado decir como, coño, mira, en este momento, o sea, pasó esto en mi infancia, más allá del abandono de mi papá, que triggered that, ¿no? O sea, hay una cosa que yo sí logré como encapsular, por decirlo así, que fue que yo constantemente o sea, el patrón que yo repetía en mis relaciones largas anteriores era de alguna manera, o sea, la relación de mis padres biológicos no había funcionado y yo inconscientemente, yo creo que yo escogía parejas y saboteaba esas relaciones para darle continuidad a ese trauma. Porque acuérdate que los traumas y el ego también hacen todo lo posible por sobrevivir. O sea, to carry on, es un poco su misión también, ¿no? Entonces, hasta que no se resuelven. Entonces, yo analizando un poco mi historia y mis relaciones, yo sí siento que yo le daba continuidad para darle vigencia, digamos, de alguna manera, al trauma de mi mamá, a lo que mi mamá sufrió. Y haber hecho ese cambio y haberlo tratado y haber encarado eh, ese abandono, es lo que sin duda alguna me permitió a mí estar hoy felizmente casada con una persona con la que solamente quiero estar, pues. Pero sí, no sé si respondí a tu pregunta, o sea, es como más o menos, diría yo. totalmente. Me vino una conversación con una amiga que justo grabamos la conversación hace 2 días, y ella cambió, digamos, como su turning point fue que ella descubrió a su novio con otra persona, siéndole infiel a ella. Y como ella lo manejó, que me pareció lo más adulto y lo más empowering, fue que ella dijo, o sea, esto es culpa mía. Si yo estaba con esta persona, si yo lo escogí a él, y él es una persona infiel, esto es culpa mía. Que me parece así, wow, qué persona tan madura. Iluminado. Ajá. Iluminada, exacto, iluminada. Em, Me vino esto porque tú creerías que esa otra persona, digamos, esas otras parejas también eh, pudieran sentirse de esa manera o estaban buscando una relación con una persona como tú que estaba en estos, como estos ciclos, digamos, en estos patrones. 100%. Yo creo que sí. Yo creo que uno escoge muchas veces a las parejas porque o sea, uno escoge con quién estar porque te alimenta algo, ¿no? Porque, porque te conecta a algo. Y eso que te alimenta y que te conecta puede ser muy nutritivo, ¿verdad? Y muy proevolutivo, como no.
como puede ser un alimento al trauma, un alimento a lo conocido, porque esa es la cosa con los traumas, ¿no? Que al final es el behavior que tu consciente y tu inconsciente conoce, por eso lo buscas. Por lo menos eso es lo que yo creo. O sea, en mi casa lo que yo conocía es que el papá se va. Entonces, claro, yo buscaba entonces relaciones en las que yo sabía que eso se podía romper. Y lo que dice, yo creo que es muy cierto. Lo puedo hablar como con más certeza de mi relación previa de 7 años. Él tenía una relación muy complicada con su papá. Su papá lo undermine, lo subestimaba muchísimo, 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 y lo trataba muy mal. Y de hecho yo no me llevaba bien con él, con el papá de Bruno, porque por cómo lo trataba, porque me daba mucha rabia, sin darme cuenta que yo le hacía lo mismo, ¿no? De alguna manera. Y yo sí siento, ¿sabes? Yo sí siento que habían cosas que yo hacía en la relación, más allá de las infidelidades, porque yo como que le daba progresión, o sea, yo continuaba ese rol de su papá, de alguna manera, de subestimarlo. Y, y, y yo creo que la infidelidad era una manera de decirle a él, no eres suficiente, right? Claro. Que era lo que su papá le dijo toda la vida. Entonces, y ojo, yo no sé si él alguna vez esto se lo trató, yo esto nunca se lo he dicho a él así, so bluntly, creo que es algo que él tiene que llegar a, cada persona tiene que llegar a esos llegaderos solitos, y quizás es una osadía de mi parte llegar a esa conclusión, pero yo sí creo que uno busca parejas que alimentan vainas en uno, y dependiendo de donde uno esté emocionalmente, es lo que te va a alimentar, ¿no? Por eso, Sí, ojo, yo gracias a Dios nunca he estado en una relación de ningún tipo de abuso, ni físico, ni mental, ni emocional, pero muchas parejas, muchas personas que han sido víctimas de abuso de cualquier tipo dicen que es muy difícil salir de ese abuso, precisamente porque están, ¿sabes? El abusador alimenta ciertas cosas que la víctima necesita de alguna manera darle continuidad. Entonces, hay un poco como de eso, ¿no? sí, ahorita que estabas hablando de esas personas como que se juntan con otra amiga que también conversamos aquí, que hicimos, que hace hipnosis, que no tiene nada que ver con lo que te voy a decir. Ella habla de que uno se junta, o sea, uno atrae como a ángeles de luz o a ángeles de oscuridad, según si nosotros estamos buscando la luz o la oscuridad. Y digamos que yo ahora puedo ver con ese lente, digamos, y ver en mis relaciones pasadas cuando como yo estaba y lo que estaba trayendo, y por eso traje a eh, ciertas personas en mi vida, pues. Pero bueno, Ujú, obviamente todo viene de uno, de donde está uno. Y digamos que 100%. esos ángeles de luz o de oscuridad lo que están ahí es para enseñarte algo, algo que tienes que aprender, pues. Por supuesto, porque yo sí creo que y es y esos ángeles o ese aprendizaje no va a dejar de venir a tu vida hasta que no lo aprendas y no lo integres, o sea, ¿verdad? Es así, o sea, es como que te va a pasar la misma vaina de diferentes colores, en diferentes matices, pero ultimately es la misma vaina hasta que tú no digas: "Berro, por ahí no es". Sí, hasta Yeah, me no, ha pasado que en relaciones amorosas, se acaba una relación y digo, y veo todas las cosas que siento que no hice bien y no voy a repetir o no lo voy a volver a hacer. La próxima relación lo hago todo igualito otra vez. Es como que, wow, si ya lo sabía, ¿por qué lo hice? Entonces no es nada más saberlo, es verlo y estar todo el día consciente de esos patrones, digamos, que uno tiene. todo el día. Sí, es Sí, complicado, la vaina es que uno es jodido. no, marico, es agotador, diría yo, porque aparte, o sea, yo me pasa mucho en terapia, ¿no? Que de repente es como que, coño de la madre, me pasó esto otra vez, estoy aquí otra vez, y yo se ríe y es como que, Paula, ese es tu aprendizaje, y tu aprendizaje te va a perseguir hasta el día que te mueras. O sea, incluso cuando ya lo tienes aprendido e integrado, la vida te lo va a seguir poniendo como, let me double check que realmente te lo aprendiste.
¿sabes? O sea, Mm, déjame ponerte esto disfrazado de otra vaina para ver si realmente lo sabes responder, ¿no? Sí, es muy loco, pero a mí me gusta verlo, a pesar de que en el momento que uno está como pasando por el aprendizaje o pasando por esa dificultad, es difícil como ver siempre el beneficio de cada uno de los retos de la vida. A mí me gusta después que pasa la tormenta verlos como con curiosidad y verlos casi como con risa, como lo estamos ahora, porque yo creo que eso es lo más bello como del autoconocimiento, ¿no? Y de la evolución y lo que a mí me tiene completamente enganchada a no parar de trabajar en mí misma, ¿no? Porque es una sorpresa constante. Es una sorpresa lo que descubres, es una sorpresa el volverte a encontrar con el mismo problema y darte cuenta que coño de la madre todavía lo vuelvo a hacer igual. Es una sorpresa verte cómo evolucionas, o sea, de repente un día te miras para atrás y dices, verga, mira todo lo que he aprendido, mira cómo esto ya no lo hago, ¿sabes? O sea, no sé, tú ahorita estás haciendo un año de no drinking, hace 5 años nunca te lo hubieras ni planteado, right? Entonces es como que, ¿sabes? Que de pinga, y a pesar de que es duro y sí, y cuesta, o sea, es tiempo, es dinero, es un esfuerzo emocional y mental. Es divertidísimo. A mí me parece súper divertido. totalmente, y como dices tú, las cosas que uno descubre, yo ahora puedo como, uno mira hacia atrás con mucha más empatía, luego de estar, digamos, eh, conociéndose más, y uno mira hacia atrás con mucha más empatía y puede ver claramente, o sea, esto que te digo, por ejemplo, de mis relaciones amorosas o en cualquier otro aspecto de mi vida, puedo ver, esta persona vino a enseñarme esto, esta persona vino a enseñarme esto, esta persona vino a enseñarme esto. O bueno, o más que todo, esta relación que yo tuve con esta persona, eh, puedo ver en verdad claramente por qué aparecieron esas personas en mi vida y lo que tenían que enseñarme o que reenseñarme, que ya otras personas habían, otras relaciones habían tratado de dejarme claro, pero que uno si está todo el día, si uno no hace ese trabajo de conocerse y de hacer terapia y de investigarse, creo que uno lo que hace es como que repetir forever, eh, esos Vives en patrones un porque, ciclo bueno, constante, claro. Mira, mientras hablabas, me acordé de un episodio, volviendo un poco así como lo de la cocina para mí es como un centro de alineación. O sea, yo era capaz yo muy temprano en mi carrera era capaz de reconocer los colegas que vinieron a enseñarme lo que no quería hacer como chef, mucho antes de lo que fui capaz de, o sea, aplicar ese mismo thought process, pensamiento, en otros aspectos de mi vida. Y en el 2007 yo trabajé en un restaurante, se llama El Cire Can Roca, es un restaurante súper famoso en Girona, de 3 estrellas Michelin y tal. Y fue, bueno, durísimo, pero increíble. Y al final de mi trabajo allí, yo siempre estuve en pastelería, después me pusieron en la partida de pescados. Y el que llevaba la partida de pescados era un chamo no mucho mayor que yo, imposible. O sea, un carajo imposible. Que eso es otro podcast, pues. Pero me acuerdo que cuando en mi último día, se llamaba Miguel, se llama Miguel, y me acerqué y le dije, gracias Miguel por enseñarme todo lo que yo no quiero ser como chef. Y me fui. sayonara. Y sayonara, exacto, ahí te quedas. Y es eso, ¿no? O sea, como volviendo a ser como el full circle de todas, de esas como maneras duales casi en las que vives, ¿no? Que eres como todas estas personas no integradas dentro de ti. O sea, yo tenía la capacidad y la madurez en ese momento en vez de engancharme en la pelea con este Miguel, y era como, no, este carajo, o sea, yo no voy a pelear con él, no lo voy a cambiar, él se va a quedar aquí trabajando, yo me voy. eh, y él vino a mostrarme todo lo que yo, o sea, los red flags de mi vida profesional, ¿no? Pero me tomó
20 años, básicamente, a llegar a un punto en el que puedo reconocer los diferentes personajes que van a aparecer en mi vida, que vienen a enseñarme, tanto bueno como ma Yo siento que yo soy una persona que le cuesta mucho procesar las cosas. Eh, Hay veces que la gente me dice algo y yo no, me cuesta como captarlo en el momento. Y de repente puede pasar 2 años y me acuerdo de esa conversación. Ah, esta persona me dijo esto por eso. O sea, como que ahí entiendo, por qué me estaban diciendo lo que me estaban diciendo. Un poco, digamos, como dices que te tomó 20 años, eh, ver eso, pero me parece curioso porque es como que, ¿sabes? Uno en verdad no sé si en muy pocos casos, uno en verdad entiende como la realidad de la otra persona de lo que te está diciendo. O sea, uno puede interpretar de mil y unas maneras en verdad lo que esa persona te está diciendo. Em, no sé por qué pensé en eso. bueno, pero tú Este, pero yo creo que eso tiene que ver eso es así 100% y siempre depende mucho de como dónde están ambas partes, el del mensaje y ¿cómo que es? El emisor y el receptor, y dónde están ambas partes emocional, psíquica, físicamente, ¿sabes? Para que ese mensaje se transmita como se quiere clean, pues. transmitir, ¿sabes? Exactamente, pues. Em, sí, claro. Y yo creo que el hecho de que a lo mejor a ti te tome cierto tiempo, a veces como procesar algo es como, yo creo que es eso, que es como tu mente guarda el mensaje, pero es como que ya todavía no tengo las herramientas para decodificar esto, ¿sabes? Y cuando las tienes es como que, oh, there you go, sí. Em, porque yo creo que como que el inconsciente se va mostrando solamente a medida, lo que te decía antes, ¿no? Que uno solo se plantea las preguntas en las cuales ya tiene la respuesta. Eso es lo que, hay una teoría que dice eso, o sea, que cuando tú te planteas algo, duda, o sea, piensas en algo es porque ya tu cerebro, somewhere, ya tiene la respuesta. Y por eso nace la pregunta. Okay. Entonces, creo que es un poco como así, ¿no? Como, claro, te viene porque, ya tengo cómo procesar esto. ¿Y no te ha pasado, por ejemplo, que haciendo terapias con alucinógenos? O sea, lo digo por mi experiencia, que bolas como, o sea, lo que a mí me ha gustado de este tipo de terapias es que te permite como destapar esos mensajes que se quedaron sueltos y de repente como ya tienes las herramientas, es como, oh, ya puedo como ir soltando esto, solucionando esto. O sea, por lo menos ese ha sido mi caso, ¿no? Tanto me ha pasado como en meditaciones, como en la ceremonia de hongos que te conté que hice. Salieron cosas que yo ni me acordaba, ni sabía que eso estaba ahí, pero que claramente ya yo tenía las herramientas para procesarlas, integrarlas, desecharlas y que eso no me actuara desde el inconsciente, pues. Te voy a contar una cosa que me salió en mi última ceremonia de hongos, que fue hace nada, son como 2 o 3 semanas. Y luego te voy a contar otra cosa que he descubierto últimamente. Pero en esta ceremonia de hongos, digamos que lo que yo veía como que todo es vibración, todo vibraba, todo es amor. Eso era como yo lo veía. Y lo que veía era una fuente que estaba al lado de mi cabeza, que ahorita la puedo ver al lado de mi cabeza, como una cascada, digamos, que es la vibración del amor. Y yo ahora, cuando medito o cuando me centro durante el día, yo meto la cabeza en esa cascada, como la estoy metiendo ahorita, y digamos que hasta me sube una energía por la espalda, que es que me estoy conectando con la vibración del amor, que es la vibración más alta. Digamos que según la física y lo que he entendido con la gente que he hablado es que todo es vibración
y digamos que uno lo que tiene es que elevar su vibración. Sin embargo, que está esta vibración que es la vibración más alta, esta fuente, que te puedes meter en ella y te puedes alinear cuando quieras con ella, ya uno es amor, ya uno lo tiene, ya uno es, es todo, digamos. Y, Porque y eres esa, parte del todo. y esa y esa cascada, esa fuente, digamos, está ahí para acordarte. Simplemente para que metas la cabecita y te acuerdes, ah, mira, tú eres esto. Pero sin embargo ya uno lo es. Que me pareció muy bonito. Mi título de la ceremonia fue Vibrando de Amor. I love it. ¿Escribiste durante la ceremonia? ¿Te llevaste un diario o algo o no? Sí, no, pero estaba ahí, no escribí nada, pues No escribiste estaba nada. ahí Ok. disfrutando. Em, y lo otro que te iba a comentar, que me he dado cuenta que todas estas técnicas, de hecho IFS, hipnosis, respiración circular, eh, los psicodélicos, siento que todas ellas, Vipassana, o sea, yo he tenido experiencias que yo ahorita las llamo psicodélicas en todas esas, que ya no sé cómo llamarla, pero es como, yo creo que es conectar con el inconsciente, Ujú, eh, en todas ellas. O sea, yo he tenido experiencias similares en todas, con estas distintas prácticas que te llevan a esos estados de conectar con el inconsciente, obviamente con los hongos y los psicodélicos. Es una cosa que te lleva directo y como que, ¿sabes? Ahí vas para adentro y there's no way out. Este, con lo otro, obviamente, sí lo puedes controlar, puedes dejar de respirar o puedes abrir los ojos y, salir de la pero, meditación. Ujú. correcto, pero todas están, o sea, son como diferentes técnicas para lo mismo, todos tienen diferentes nombres pero todas están buscando lo mismo, que es conectar con el inconsciente, que creo que es conectar con, o que el inconsciente y el consciente se hablen, que es Ujú. como llegar al self, como lo llamamos en IFS, que es al Luigi puro, pues al niño interno. Em, y otra cosa que estaba pensando es que, como lo worded, pero es como que para uno conectar con ese niño interno, uno tiene que ser muy adulto en cómo se comporta. O sea, que es que yo, por ejemplo, sé que para yo poder conectar con mi creatividad y mi curiosidad, ese Luigi interno más puro, yo tengo que meditar, yo tengo que tener una rutina, yo tengo que trotar, yo tengo que hacer todas estas cosas rutinariamente, como un adulto vive y hace sus cosas rutinariamente, para poder conectar con ese Luigi más wild y más creativo y más curioso. Eh, Uno tiene que ser adulto para poder ser niño de alguna manera. Completamente, porque yo creo que si no hay como esa estructura adulta que requiere de mucha madurez también, literalmente no hay el espacio para que salga ese niño o ese ser puro, ¿no? Digamos. Yo lo veo mucho, por esta mi pobre madre que queda aquí on the record, que yo la amo y la respeto, pero por ejemplo, mi mamá es una persona que yo siento que ella se beneficiaría muchísimo de hacer terapia, y una de las cosas que yo me doy cuenta que ella se llena de actividades y de cosas y de que ocupan su día, su tiempo, su mente, ¿verdad? Fuera una rutina, fuera una organización adulta, y es para simplemente silenciar a ese ser puro, ese niño interno, ¿no? O sea, no hay espacio para escucharte y no lo quiero abrir tampoco. Y sí, o sea, hay una cosa yo intento practicar mucho, pero que es uno de los nortes que intento tener, que es método, orden y disciplina. Son las tres cosas y suena muy riguroso y eso es una cosa que viene del budismo y los budistas son súper, súper rigurosos. O sea, son gente súper rutinaria, súper casi cuadriculada, que suena contradictorio porque uno se imagina que los budistas, que no, no, son gente
súper, me escapa ahorita, hay una palabra precisa que ahora perdón, se me escapa. Pero es eso, o sea, tú tienes que tener método, orden y disciplina para poder acceder a esta o a estas otras partes de tu ser. Si no, no sucede. Tan sencillo como eso. ¿En qué es algo que has cambiado tu forma de pensar? Yo, por poner mi ejemplo, que yo antes pensaba que la cerveza 00 era la cosa más estúpida del mundo y ahorita me la tomo con mi cara de estúpida. I love it actually, 000, todo se ha dicho. Bueno, yo he cambiado mi forma de pensar. Yo creo que me he dado cuenta que lo único que yo puedo cambiar en el mundo es cómo yo me tomo las cosas. Eso es lo único que puedo cambiar. Yo no puedo cambiar al mundo, a los políticos, a mis padres, no puedo ni siquiera cambiar a mi esposo. O sea, bueno, lo podría cambiar, pero you know what I mean. Pero em, lo único que uno puede cambiar es cómo uno decide hacer las cosas, cómo te tomas las cosas, cómo, desde qué perspectiva, desde dónde te quieres posicionar en la vida para afrontar algo, desde qué perspectiva lo quieres ver. Em, y eso viene de quizás una visión un poco más terca o de soberbia de creer que las cosas son como uno quiere o como deben ser como uno quiere o como uno piensa. Y al final eso lo que trae es como mucho sufrimiento, ¿no? Porque estás constantemente como contra la marea. Entonces es como entender, mira, yo no puedo cambiar a mis padres, no puedo cambiar a ese amigo con el que a lo mejor tienes una discusión, pero yo me puedo posicionar desde aquí y entonces eso ya no deja de ser mi problema, deja de ser algo que tiene que ver conmigo, ¿no? Creo que eso. Sí, Paola, una amiga justo con la que estaba hablando, decía que bueno, que eso, que todo, digamos que la vida, ella la vivía antes de afuera hacia adentro y ahorita la vive de adentro hacia afuera y que entiende que lo que está afuera, ella no lo puede cambiar, pero cuando corrige eso adentro de ella, ya lo de afuera no le molesta, pues. Em, y está muy Exacto, bonito, muy alineado con lo que estás diciendo. Y la otra 100%. pregunta que te tengo es, ¿qué le recomendarías a alguien? Yo, por ejemplo, recomiendo siempre meditación, pero ¿qué le recomendarías a alguien? A quien sea, a tu amigo, a alguien en la calle. Pero yo le recomendaría a la gente experimentar, experimentar, experimentar sin tabús, preconceptos, porque el camino del autoconocimiento es distinto para todo el mundo. A mí alguien me pide el teléfono de mi terapeuta y yo con gusto lo doy, pero siempre con un warning de que, mira, el terapeuta es una cosa muy personal con el que tú tienes que conectar con esa persona, en el estilo, en el método que usa. Y cada quien, solo con curiosidad y experimentación de manera abierta, vas a dar con lo que funciona para ti para empezar el camino del autoconocimiento, que para mí es como, o sea, la recomendación sería conócete, pero como eso es muy heavy decirlo, vamos a decir experimenta. Prueba hipnosis, prueba una terapia, prueba con alucinógenos, prueba meditar, prueba hacer yoga, no sé, pero experimenta hasta que des con algo que hit the nail y que abra esa ventana, ¿no? Espectacular. Yo creo que eso está espectacular para cerrar. ¿Y dónde la gente te puede seguir tu camino como chef? ¿Dónde te puede contactar? Bueno, Instagram, como supongo que todo el mundo, es @paucarlini. Mi página es paucarlini.com también. Em, sí, principalmente por ahí. Bueno, Pau Carlini, muchísimas gracias por tu A tiempo y por iluminarme. ti, Milú, no, gracias a ti bueno, por querer poner mi historia al frente, por decirlo así, ¿no? O sea, al aire. Esto es algo que, o sea, yo no le escondo a nadie que yo hago terapia y las cosas que hago, pero
Nunca lo había puesto así en on record. Y, y es muy bonito, y aparte es muy bonito cuando alguien te llama a hacer este tipo de ejercicios, porque esto en sí mismo es un proceso de reflexión, ¿no? O sea, yo esta mañana que salí a trotar y me bañé, no sé qué, leí tus notas, pensé cosas, di con esta cosa de la coherencia que hablamos antes, que quería como que hilar la historia a través de esa palabra. Y es súper chévere cuando tienes a alguien en tu entorno, tú en mi caso, que te ofrece un espacio, otro espacio, para que otra vez mires hacia adentro y cuentes un poco tu historia, ¿no? Entonces, gracias a ti por darme esta hora y por darme todo el tiempo que me diste antes para prepararme y para mirar hacia adentro en lo que quería decir. Gracias a ti, Pau Carlini. Un Bueno. abrazo.